Esta semana escuchamos la triste noticia de la muerte del pastor Voddie Baucham. A lo mejor usted no ha escuchado de él porque no es muy conocido en el mundo hispano, pero es un pastor bastante conocido en el mundo inglés, especialmente en el mundo reformado, un poquito más específicamente en el mundo bautista reformado. Él no fue mi predicador favorito, pero estuvo entre mis preferidos, muy bueno. Yo tuve el honor de sentarme a sus pies, él predicando físicamente. Bajo su predicación tuve el honor de sentarme en una ocasión hace unos años. Pero he escuchado muchos mensajes de él, especialmente en mi preparación para predicarles a ustedes. Especialmente si alguno estuvo aquí durante la serie de Apocalipsis. Yo escuché muchos mensajes de él para prepararme para eso. Muy buen predicador. No mi predicador favorito, pero el favorito de muchos. Y eso de tener un predicador favorito, eso es algo que uno desarrolla con el tiempo mientras caminamos en el Señor. Desarrollamos el gusto por un predicador favorito, ya sea su estilo, su manera de predicar, la manera de aplicar la palabra, su manera de exponer la palabra. Y quizás usted ya tiene uno, a lo mejor no tiene uno. Pero si usted tiene un predicador favorito, probablemente ya usted ha compartido en una ocasión o en varias ocasiones un mensaje de su predicador favorito con alguien. Un hermano, un amigo te menciona que está pasando un problema o tiene una pregunta en particular de la Biblia y usted recuerda un mensaje o una enseñanza de su predicador favorito y usted dice, se lo voy a compartir a esta persona para que lo ayude con su problema o con su pregunta. Pues algo así es lo que tenemos en el libro de Eclesiastés, un escenario bien similar. El libro de Eclesiastés es una colección de las predicaciones del predicador favorito de alguien. No sabemos quién es el predicador, aunque la tradición dice que es Salomón y hay muchas razones para pensar que fue Salomón, pero no tenemos certeza de que haya sido Salomón. Lo hemos estado llamando al predicador, lo hemos estado llamando Eclesiastés, que es como se dice el predicador en griego. Eclesiastés es literalmente el predicador. Pero sí sabemos a quién esta persona que nos vamos a estar refiriendo a él como el coleccionista, el que coleccionó las enseñanzas de su predicador favorito. Sí sabemos a quién el coleccionista le escribe, le manda esta colección de predicaciones, es a su hijo. El versículo 12 nos dice que le escribe a su hijo. Hoy día cuando nosotros escuchamos un buen mensaje, lo que hacemos es que le damos like. Y si usted quiere buscarlo luego, usted va al folder de sus likes, ya sea en YouTube o en Facebook, ¿verdad? O en Instagram, y usted ve los que usted le ha dado favorito o le ha dado like y puede encontrarlo allí. Pero antes, si tú querías guardar algo para luego, tenías que escribirlo, tenías que archivarlo, tenías que coleccionarlo. Y eso es lo que el coleccionista ha hecho con los mensajes de su predicador favorito. Él ha recopilado las enseñanzas que más le han impactado, que a él más le han beneficiado de su predicador favorito para compartirlas con su hijo. Fueron de tanta bendición para él, lo transformaron tanto a él, que él las quiere compartir con su hijo para que le sirvan de bendición a él, para que lo transformen ahora a él, mientras él las escucha. ¿Cómo sabemos esto? Primero, porque al principio del libro, versículos 1 y 2, los primeros dos versos del libro, del capítulo 1, tenemos al coleccionista que presenta la colección. Podríamos decir que en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, él le da share a el video.
Y entre medio de los versículos 1 y 2 del capítulo 1 y de nuestro pasaje hoy, capítulo 12, versículo 9 al 14, entre medio de todo eso, lo que hemos estado viendo estos últimos meses han sido las palabras del predicador. Ha sido el video que el coleccionista le dio share. Y aquí, al final, vemos lo que el coleccionista escribe después de haber culminado la colección de las predicaciones de Eclesiastés. Y el coleccionista vuelve a hablar. Hoy día sería algo así. Imagínese eso. Esto. Usted recibe un mensaje por WhatsApp de un amigo de usted, ¿verdad? Un amigo que usted aprecia y le cuenta un problema que usted tiene. Y tú le mandas un mensaje de vuelta diciendo que te voy a compartir un mensaje que va a ser de bendición para ti. Esos fueron los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Ese mensajito que tú le mandaste. Te voy a compartir algo que va a ser de bendición. Y luego le das share al video de la predicación. Se lo mandas, eso fue versículo 3 del capítulo 1 al versículo 8 del capítulo 12. Ese video largo. Y por último le mandas otro mensaje diciéndole por qué esa predicación va a ser de bendición para él. Tú le dirías algo como, este mensaje me ministró mucho a mí y es mi oración que este mensaje te ministre mucho a ti. Yo sé que el Señor lo va a usar con poder. Eso es lo que tenemos hoy. El último mensaje. Los versículos 9 al 14 del capítulo 12. Aquí al final, el coleccionista le dice a su hijo, ¿cuál es la conclusión de todas las palabras de Eclesiastés? La razón por la cual le dio share al mensaje de su predicador favorito. Y quiero que comencemos viendo el versículo 14, porque ahí es donde el coleccionista dice la razón principal por la cual él compartió estas predicaciones. Este verso nos dice que el coleccionista le compartió el sermón de su predicador favorito a su hijo por una razón sencilla, pero una razón bien grande e importante. Él dice que es porque tú vas a ser juzgado por Dios. Tú vas a ser juzgado por Dios por todo lo que hiciste, que es conocido por ti y por el mundo, y todo lo que tú hiciste que nadie conoce. Tú vas a ser juzgado por Dios por eso. Toda tu vida va a ser expuesta delante de Dios. Hebreos 9, versículo 27, nos dice eso, que después de la muerte es el juicio. Eso es una realidad seria. Seria. Eso es lo más serio. El evento más serio que vamos a enfrentar en nuestra vida. Y es inevitable. Toda nuestra vida, todas tus obras, todos tus pensamientos, todas las intenciones de tu corazón van a ser expuestas delante de Dios para ser juzgadas por Dios. Piense eso por un momento. Piense en su vida esta semana. Piense las altas y las bajas. Lo que a usted no le molesta que otros conozcan, pero lo que usted también no quisiera que otros sepan qué pasó esta semana, de lo cual usted no está muy orgulloso. Todo eso. Pero no solamente esta semana, sino toda nuestra vida va a ser juzgado, va a ser expuesto y va a ser juzgado por Dios. Y en ese juicio se va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Si disfrutando de delicias a la diestra del Señor para siempre jamás, o si sufriendo los tormentos de su terror por toda la eternidad. Y cada uno de nosotros tenemos un problema. Y el problema es que la palabra dice que no hay bueno ni siquiera uno. Lo vimos esta semana en los devocionales en Romanos capítulo 3. O sea, nadie, pero absolutamente nadie ha vivido el tipo de vida que honre a Dios como Él merece. Entonces nuestras probabilidades para tener un resultado positivo en el juicio de Dios son iguales a menos nada. Y esto es serio. Esto es bien serio.
Esto es otra vez lo más serio que vamos a enfrentar en nuestra vida. Piensa en el problema más grande que usted tiene sobre sus hombros ahora mismo. Sobre sus hombros ahora mismo. Y piensa en el problema más grande que usted ha vivido en su vida. Que usted no podía ni dormir. Cuando nos paremos delante del juicio de Dios, ese problema va a ser nada en comparación a esto. Estamos listos para ese momento. No estamos listos. Nosotros por nosotros mismos no estamos listos para eso. Porque no es justo, ni siquiera uno. Pero hay una solución. Y esta solución, el coleccionista se la comparte a su hijo en el versículo 13. La solución a sobrevivir el juicio de Dios es que el temor de Dios invada nuestra vida. Que el temor de Dios nos controle, que el temor de Dios nos gobierne, que el temor de Dios reine dentro de nosotros. Que el temor de Dios sea más fuerte que pasiones, que deseos, que rebeliones. Que el temor de Dios sea más fuerte que sueños, que tentaciones, que presiones del mundo. ¿Y cómo es que ese temor de Dios nos invade? ¿Cómo es que ese temor de Dios crece dentro de nosotros? ¿Cómo es que ese temor de Dios se vuelve más fuerte que cualquier otra cosa en nuestra vida? ¿Cómo se vuelve primario y gobernante en nuestras vidas el temor de Dios? A través de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el coleccionista sabe esto. Y por eso él invirtió tiempo organizando las palabras de Dios más impactantes que él ha escuchado en toda su vida, las de su predicador favorito, y las comparte con su hijo, para que estas palabras, de la misma manera que lo impactaron a él y fueron poderosas para llenarlo a él del temor de Dios, para que él pudiera sobrevivir el juicio de Dios, tengan el mismo efecto en su hijo. Para que las palabras de Dios llenen a su hijo del temor de Dios y así su hijo pueda sobrevivir el juicio de Dios que inevitablemente él va a enfrentar. Y es ese sermón, son esas palabras las cuales hemos estado escuchando estos últimos meses. El coleccionista nos dice otra cosa. Nos dice cuál es la naturaleza de estas palabras de Dios. ¿Qué características han tenido estas palabras de Dios? ¿Por qué es que son tan poderosas? ¿Por qué es que son tan efectivas para llenar a una persona del temor de Dios, para que pueda sobrevivir el juicio de Dios? Él las describe de 3 maneras en particular. Eso es lo que vamos a compartir. Pero antes de compartirlo, yo quiero que usted haga algo. Yo quiero que usted se ponga en el lugar del hijo del coleccionista. Por un momento, que usted sienta que usted es la persona que recibe esta colección de sermones de su Padre Celestial. Y en cierta parte, en realidad, hemos estado recibiendo estas palabras por los últimos 4 meses, ¿sí o no? Hemos estado escuchando este video larguísimo por los últimos 4 meses. Usted ha recibido este mensaje, esta serie de enseñanzas de parte de alguien que lo ama a usted un montón. Y no es su Padre terrenal, es su Padre celestial. Quien quiere que usted no se pierda. Quien quiere que usted sobreviva el juicio final. Y por tanto quiere que usted sea lleno de su temor.
mientras usted y yo escuchamos, en un momento vamos a hablar de las características, de las 3 características de estas palabras. Mientras las escuchamos, usted piense lo siguiente. En los últimos 4 meses, ¿cómo yo he estado recibiendo esta palabra? ¿Cuál ha sido la actitud de su mente, de su corazón, al recibir estas palabras? ¿Cómo usted ha tratado esta colección de predicaciones que usted ha recibido estos últimos 4 meses? Piense si usted solamente ha estado escuchando o si usted la ha estado tomando en serio y la ha estado aplicando a su vida. Si esta palabra ha tenido el efecto de llenarte del temor de Dios. Porque ese ha sido el propósito. Esa es la razón por la cual su Padre Celestial le ha estado hablando a usted aquí en su iglesia por los últimos 4 meses. Para llenarlo de su temor. Para sobrevivir el juicio final. Porque esa es la conclusión. Esa es la conclusión de todo este libro que hemos estado viendo. Ahora, la primera característica la tenemos en el versículo 9. Nos dice que han sido palabras bien reflexionadas, palabras bien investigadas y palabras bien compuestas. Sí, han sido palabras escritas por un hombre, por Eclesiastés, por el predicador, pero este hombre se fajó. Este hombre se quemó las pestañas, se dedicó de todo corazón para que estas palabras fueran poderosas para transformarnos, para llenarnos del temor de Dios. Y como si eso fuera poco, encima de esto, no solo es que este hombre, que Eclesiastés invirtió todo este trabajo en estas palabras, pero mientras lo hacía, mientras él estaba ahí fajándose y pensando, y ¿cómo lo puedo decir para que bendiga mejor al pueblo? Mientras él estaba haciendo eso de manera sobrenatural, de manera milagrosa, él es dirigido y él es cargado por el Espíritu Santo de Dios mismo mientras él hacía eso, inspirándolo a escribir no solamente las palabras de un hombre, del predicador, sino las palabras de Dios mismo. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, nos habla de este principio de la inspiración. Dice que ninguna profecía de la Escritura, incluyendo el libro de Eclesiastés, es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, incluyendo Eclesiastés, hombres inspirados, otras versiones dicen impulsados, guiados, cargados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Eso significa que estas palabras que hemos escuchado estos últimos 4 meses, estas palabras bien investigadas por Eclesiastés, pero a la vez inspiradas por el Espíritu Santo, han sido palabras poderosas de Dios para hacer esto. Nosotros evidenciamos estas palabras bien investigadas y bien inspiradas en pasajes como el capítulo 3. Allí vimos que nos decía, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para plantar y para arrancar, un tiempo para buscar y para dar por perdido. Palabras inspiradas e investigadas, bien compuestas. Allí vimos que no podemos controlar el tiempo. Nos desesperamos tratando de ordenar y controlar el tiempo. Pero el Señor nos habló y nos dijo, nuestras vidas están últimamente en las manos del soberano. Y tenemos que confiar en eso y tenemos que abandonarnos a eso. En el capítulo 8 vimos palabras investigadas e inspiradas que nos decían,
Nadie sabe qué sucederá. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de su muerte. Allí vimos que esta vida es incierta, que a veces nos sentimos que no somos impotentes. Y por eso tenemos que anclar nuestra vida en Dios y en su palabra. En el capítulo 11 vimos palabras investigadas, palabras inspiradas que nos decían: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Vimos que la vida bajo el sol sí es dura, sí es incierta, y nos podemos sentir que nos queremos proteger, acobardar, pensar solamente en nosotros mismos. Pero somos llamados a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios con valentía, con generosidad y con amor radical. Palabras investigadas e inspiradas. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo usted recibió estas palabras? Estas palabras de Eclesiastés, estos pasados meses. ¿Qué usted ha hecho con estas palabras investigadas e inspiradas? ¿Usted las tomó como palabra de Dios o simplemente como unas palabras más? ¿Usted se sometió a estas palabras? ¿Usted se rindió a estas palabras de su Dios para que ellas te llenen del temor de Dios, para que puedas sobrevivir el juicio de Dios y vivas la eternidad a la diestra maravillosa del Rey de Reyes? ¿O simplemente las escuchaste cada uno de los domingos de los últimos 4 meses? Y bajaste esas escaleras y te saliste por esas puertas y te fuiste igual. ¿Qué tú hiciste con estas palabras investigadas e inspiradas del Señor? Porque si hicimos eso, salir por ahí como si fueran unas palabras más, perdimos el tiempo. Y nuestra vida no ha sido llena del temor de Dios. Y si no estamos llenos del temor de Dios, no vamos a sobrevivir el juicio de Dios. Y vamos a pasar la eternidad en justo y eterno sufrimiento. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La conclusión de todo es que estas palabras son poderosas, son palabras de Dios. Pero ¿qué hicimos con ellas? ¿Cómo las recibimos? La segunda característica la tenemos en el versículo 10. Dice que fueron palabras agradables, o sea, palabras dulces, palabras maravillosas, palabras gloriosas y palabras de verdad, sin error. Fueron palabras que cuando las escuchamos fueron de bendición, de alegría, de consuelo. Fueron como agua fresca en nuestra alma. Nos ayudaron, nos alentaron, nos alimentaron, nos nutrieron. Después de terminar esos mensajes, nos sentimos como después que tú te comes una rica comida que estaba riquísima y quedaste lleno, harto. Palabras agradables.
Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto lo vimos en pasajes como en el capítulo 1. Vimos palabras agradables, palabras dulces que nos decían, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todas las cosas son fatigosas. Y fueron dulces porque vimos que nada en esta vida nos puede satisfacer, aprendimos eso. Nada en esta vida nos va a llenar, nada nos va a saciar. Lo único que nos puede llenar en esta vida es Dios. Es encontrar todo eso en Dios. La única fuente de vida, de gozo y de paz. Vimos esto también en el capítulo 7. Allí vimos palabras agradables, palabras dulces que nos decían, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón está alegre. Sí, dulce porque podemos finalmente reconocer que vivimos en un mundo quebrantado, pero podemos vivir con propósito y tener plenitud viviendo para el Señor. En el capítulo 11 vimos palabras agradables, palabras dulces, que decían, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero recuerda que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Palabras dulces, amén. El Señor diciéndonos, disfruta los placeres buenos de la vida. Recibe los regalos que el Señor nos da día a día, sin olvidar que seremos juzgados en cómo disfrutamos de esos regalos del Señor. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo estos últimos 4 meses usted recibió estas palabras agradables del predicador de Eclesiastés? ¿Qué usted hizo con estas palabras dulces? ¿Te deleitaste en estas palabras? ¿Disfrutaste de la dulzura, de la miel de estas palabras del Señor? ¿Hemos disfrutado estas palabras del Señor más que las vanidades y los placeres temporales de la vida? ¿Más que los espejismos de este mundo? ¿O hemos seguido corriendo tras el viento? Corriendo tras placeres, tras riquezas, tras orgullo, tras renombre. O hemos seguido tomándonos cada mañana, en vez de la pastillita roja, como dijimos en uno de los primeros mensajes, hemos seguido tomándonos la pastilla azul del engaño de este mundo. La conclusión de todo es que estas palabras dulces de nuestro Padre Celestial tienen el poder para llenarnos del temor de Dios, para sobrevivir el juicio de Dios y vivir por la eternidad disfrutando cara a cara, no solamente espiritualmente, pero cara a cara de las delicias a la diestra del Señor para siempre y jamás. Pero si simplemente las escuchamos estos pasados domingos y otra vez bajamos esas escaleras y salimos por esas puertas, simplemente diciendo, oh, qué lindo ese mensaje, qué lindo esas ilustraciones que el pastor compartió. Pero ahora voy para casa para hacer lo que realmente me gusta hacer. Tragar y beber y hartarme de las vanidades y las falsedades de este mundo. Porque si hicimos eso, el temor de Dios no nos ha invadido, no nos ha controlado y no vamos a sobrevivir el juicio de Dios. Y pasaremos la eternidad en el infierno. La última característica la tenemos en el versículo 11.
Dice que las palabras que son como aguijones y como clavos bien clavados. Aguijones en aquel tiempo, quizá usted lo vio creciendo, eran varas con una punta de hierro al final que se usaban para picar a bueyes mientras estaban arando, mientras iban jalando un yugo. Se les indicaba el camino por el cual ir o para que se movieran más rápido. Algo doloroso, pero necesario para llegar a la meta. Y clavo bien clavado se refiere a un clavo efectivo que hace su trabajo, que fija una madera de manera sólida en su lugar, sin que se mueva de ese lugar. Otra vez algo incómodo, pero necesario para llegar al lugar adecuado, para quedar fijo en el lugar correspondiente. Y así es la palabra de Dios. Jeremías 23:29 declara el Señor: no es mi palabra como fuego, como martillo que despedaza la roca. Y esto lo experimentamos en la colección de predicaciones de Eclesiastés, en pasajes como el capítulo 4, que nos decían: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele. Palabras dolorosas que nos hablan de este mundo caído, de la realidad triste de este mundo caído, que nos decían cosas que no queríamos escuchar, que el sufrimiento en este mundo caído es inevitable, que en vez de hacer todo lo posible de evitar el sufrimiento, debemos usar el sufrimiento para que nos acerque a Dios, para que nos lleve a Dios, para que nos impulse a poner nuestra esperanza no en este mundo de sufrimiento y de dolor, sino en la eternidad. Lo vimos en el capítulo 6, allí vimos palabras dolorosas, palabras incómodas, que nos decían: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará su fruto. Y allí vimos que las dificultades de la vida, como la pobreza, como la necesidad, no son obstáculos para vencerlos, sino son recordatorios para que busquemos la eternidad. En el capítulo 7 vimos palabras dolorosas, palabras incómodas que nos decían: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Allí vimos que el pecado es un mal, es una enfermedad que nos invade a todos, que no podemos arreglarnos a nosotros por nosotros mismos, que la solución está en arrepentirnos y buscar la redención y la salvación en el Señor. Mis hermanos, les vuelvo a preguntar: ¿cómo recibimos estas palabras difíciles e incómodas estos pasados meses de Eclesiastés? ¿Qué hicimos con estas palabras duras? ¿Las ignoramos? ¿Fuimos nosotros más duros que la palabra misma, que es como un martillo? ¿O dejamos que esas palabras, como decía Jeremías, nos quemaran, nos rompieran y nos quebrantaran? Porque para eso fueron enviadas. Dejamos que estas palabras nos aguijoneen en nuestro caminar. Yo quiero ir para acá, pero las palabras del Señor me aguijonean y no, es por aquí. Dejamos que estas palabras fijaran en nosotros
la imagen de Cristo como clavos bien clavados que nos fijaran a la imagen de Cristo, que formaran la imagen de Cristo en nosotros. O fuimos bueyes rebeldes, que el Señor aguijoneándonos y nosotros para allá y para allá y para allá. O fuimos madera dura donde los clavos, en vez de entrar, se doblaron. Estas palabras son duras, son difíciles, pero son poderosas para formarnos, para formar la imagen del Señor en nosotros. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros estos pasados domingos simplemente decíamos, wow, qué palabra más difícil el pastor compartió hoy. O simplemente decíamos, ay pastor, se le fue la mano, muy fuerte. Dijimos eso. O decíamos, amén, amén. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Que se haga en mi vida tu voluntad y no la mía. ¿Qué pasó? ¿Cuál de esas fue nuestra reacción a estas palabras duras del Señor? Si usted dejó que esas palabras tuvieran ese efecto de formarte a la imagen de Cristo, gloria a Dios. Porque esa fue la razón por la cual el Señor las envió. Para llenarnos de su temor, para sobrevivir al juicio de Dios. Pero si no, si usted simplemente dio coces contra el aguijón de la palabra del Señor, perdimos el tiempo. Si fuimos duros, si fuimos rebeldes, perdimos el tiempo. El temor de Dios no ha invadido nuestra vida y no vamos a sobrevivir el juicio de Dios. Para concluir, vamos a compartir el Evangelio. Porque Eclesiastés no habla del Evangelio aquí, pero está implicado el Evangelio. Yo he estado diciendo que lo que nos va a salvar del juicio de Dios es la invasión del temor de Dios. Es del temor de Dios invadir y gobernar nuestras vidas. Y la palabra enseña eso. Piensa en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es lo único que va a causar una diferencia para sobrevivir al juicio de Dios. Pero sabemos que el temor de Dios no puede invadir nuestras vidas por nuestras fuerzas. No puede invadir nuestras vidas por nuestras ganas. Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder de Dios para que ese temor entre, para que esa palabra haga su efecto. Juan 6 nos dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Necesitamos esa obra del Padre. Esa misma palabras que crearon el universo son las palabras que necesitamos para que nos hagan nacer de nuevo. Así que yo le digo a usted, si usted todavía no ha venido a Cristo, clame al Señor por misericordia. Que tiene que gritar de todo corazón como Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y eso no lo puedo hacer yo por usted, eso lo tiene que hacer usted. Clame. Clame al Salvador por gracia y por misericordia. No se vaya hoy de este lugar sin clamar al Salvador por salvación. Porque es que no sabemos cuándo el Señor llame nuestra alma. Y mañana puede ser muy tarde. No esperes más. Clama a Cristo por su salvación. Para que puedas nacer de nuevo. Para que puedas entrar al reino de Dios y el temor de Dios entre a tu vida, invada tu corazón y puedas ser librado de la ira de Dios. Y si ya este milagro ha ocurrido en su vida, hermano o hermana, Eclesiastés nos ha recordado, nos ha retado de la responsabilidad que tenemos, usando palabras del Nuevo Testamento, de pelear la buena batalla, poner ese temor de Dios a trabajar, de correr la carrera de la fe, usar esa gracia, ese poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros, de olvidar lo que queda atrás, olvidar todo lo que está bajo el sol en este mundo y extendernos hacia adelante al premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. A eso nos ha estado retando Eclesiastés estos últimos 4 meses. Tenemos la responsabilidad de tomar estas palabras en serio y de rendir nuestras vidas a ellas. Porque son palabras inspiradas por Dios, útiles y poderosas para hacernos perfectos delante del Señor. Tenemos la responsabilidad de tomar estas palabras en serio y someter nuestras vidas a ellas, someterlas. No tenemos opción. No es si nos parece, no es si nos gusta, no. Tenemos que someter nuestras vidas a ellas. Porque son palabras dulces, son palabras agradables. Son para nuestro bien, para nuestro consuelo, para nuestro refrigerio, para nuestra alegría, para nuestra paz, para nuestra fortaleza. Tenemos la responsabilidad de tomar estas palabras en serio y de doblegar nuestras vidas a ellas, porque sí son duras, sí son fuertes, sí no le gustan a nuestra carne, pero son palabras de Dios. Son duras y son fuertes para enderezarnos, para santificarnos, para purificarnos, para impulsarnos hacia adelante. Si usted y yo no estamos haciendo esto como hermanos, como creyentes, si no estamos haciendo esto, no estamos honrando el sacrificio de Cristo. No estamos demostrando los frutos dignos de arrepentimiento que el Evangelio demanda de nosotros. O como dice Santiago, no estamos demostrando tener una fe viva. Y si eso es así, tenemos que tener cuidado. Porque no podemos tener la convicción de que el temor de Dios me ha llenado para sobrevivir el juicio de Dios, si no me estoy esforzando, si no estoy tomando las palabras de Dios como lo que son, palabras de Dios. Y si eso es así para su vida, usted tiene razón, primero para temer y segundo, para arrepentirse
y arreglar cuentas delante de su Salvador. Pero si usted, por la gracia de Dios, imperfectamente, pero por la gracia de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios, usted está tomando las palabras del Señor en serio, estás sufriendo las palabras del Señor, te estás sometiendo a las palabras del Señor, que son inspiradas, que son dulces y que son duras. Y tu vida, mientras cada vez que tú escuchas la palabra del Señor, tú le dices, amén, Señor, no me gusta, no quiero, pero tú has hablado y yo someto mi vida a ti. Yo soy tu siervo, que se haga tu voluntad. Si usted ha hecho eso, usted puede descansar. Usted puede tener paz. Descansar en que el temor de Dios te ha llenado, te ha invadido, te está gobernando. Y puedes tener confianza de que vas a sobrevivir el juicio de Dios, de que tienes vida eterna. Esta es la conclusión de todo. Que el Señor nos ayude a tomar en serio estas palabras del predicador de Eclesiastés y que el Señor obre el milagro de su temor en nosotros.